Yo soy triplemente orgulloso de la UNAM, ¿no? Tuve oportunidad de pasar por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, mi doctorado es en Ciencias Políticas y soy Puma de corazón igual que Rosario Robles y entonces pues ¿Y Adela? nos pesa mucho esta circunstancia, ¿no? Sí, yo también he visto que algunos maquerientes de la UNAM han querido trasladar esta situación que me parece que es un error administrativo en la decisión de avanzar hacia el examen en línea. No me parece, conforme a lo que estamos viendo, que estuviera perfectamente probada la herramienta para efectos de no darse esta intervención de terceros o de inteligencia artificial y contestar los exámenes. Estuve analizando cuáles eran las garantías que daba este programa, o este sistema, y me parece pues que no es a prueba de balas, no puedes garantizar la no intervención de terceros. Se habla de la filtración de las preguntas. Yo no sé si a alguien le consta que eso realmente sucedió, porque eso pudo haber pasado en exámenes en línea y no en línea, y Sí, claro, entonces eso claro, ya claro, por nos supuesto. lleva a otro Seguramente punto, ya perdón, pasaba también, o sí, o sea, sea, son elementos de pero corrupción que no tienen sí. nada que ver con la tecnología. Entonces, sí es muy importante que se aclare esta situación, porque uno de los elementos fundamentales donde la UNAM sigue, a pesar de que ha tenido algún descenso, sigue encontrándose sin duda en Iberoamérica, en los primeros lugares a nivel mundial, es la mejor universidad de México en estos rankings que se hacen internacionalmente. Uno es el prestigio académico, es Sí, donde sí. mejor está evaluado, ¿no? Otro es en la empleabilidad, es decir, que las personas que salen graduadas Es de la una UNAM pena. pues, tengan acceso a un empleo. Y la tercera son sus vínculos internacionales, ¿no? Entonces, esto es bien importante en términos reputacionales. Yo estoy convencido que no afecta lo que tiene que ver con la calidad de la educación por sí mismo esta situación, pero esclarecerlo es muy, muy importante y me parece que lo inevitable va a ser tener que repetir la prueba. Y yo creo que hasta políticamente es Se la que van a tiene llenar como de la palomita. amparos de Ese los es el Pues sí, jóvenes. problema. porque es que una es pelearte con 130,000 aspirantes y la otra es pelearte con 22,000. Hasta por eso me parece que en la balanza, además de que no hay elementos para separar a los que hicieron trampa versus los que no lo hicieron, pues allá tendremos que apuntar y seguramente va a repetirse el examen. Yo entiendo Sí, sí. que había una ventaja de orden precisamente por el número de aspirantes y por el procesamiento efectivamente de los resultados y que en esta lógica, habiendo antecedentes de esta empresa con otras universidades, que era la de Tamaulipas, la UAP, la Benemérita Universidad de Puebla, la Universidad Autónoma de Nuevo León, bueno, otros, por cierto, también entiendo que el Consejo de la Judicatura llevó a cabo algunos exámenes para aspirantes a jueces, en fin, y el INE los contrata para otros efectos, porque siendo empresa de tecnología, pues tiene distintos tipos de productos, ¿no? Además, entiendo que tiene hay un partnership con Microsoft, alguna cosa importante, o sea, algún aval tecnológico relevante. A mí lo que sí me extraña mucho es que no haya habido un punto que, independientemente de los antecedentes en otras universidades, dijera, oye, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Y vamos a estresar el proceso. Oye, pues te voy a demostrar que sí puedo hacer trampa, ¿no? A mí eso es lo que me llama la atención. Creo que la decisión administrativamente, pues, faltó más rigor y esto es lamentable, ¿no? La parte de la Sí, ética, faltó, que creo faltó. que es de los temas más relevantes en estas épocas, sobre todo con inteligencia artificial, yo sí con todo respeto creo que esa no se toma ni de los gobiernos ni de los partidos, se toma en casa, se toma de las universidades, se toma de los maestros y bueno, pues está siendo un reto relevante. Yo también no creo, Federico, en serio, el tema de los acordeones. Yo soy de los que tiene y los manifestó en su momento dudas con respecto a si el proceso debe ser la elección abierta o dejarnos en el esquema anterior o el esquema que en muchos países utilizan, que son las propuestas y ratificaciones por parte del Senado, en este caso, ¿no? Pero hay un dato, y lo traté de encontrar en mi teléfono, pero la verdad es que luego nos lo satura de fotos de cosas que no vienen ni al caso.
pero tenía yo guardado no recuerdo qué periódico importante que hacen investigación en México, venía el comparativo al momento de la elección del Poder Judicial, de la atención que había en ese tema versus el clímax de la Casa de los Famosos, que se empataron en tiempos. Y es impresionante. O sea, la gente no está al tanto de esto. Yo no creo que ese sea un factor de enseñanza de lo ético y lo no ético. Yo creo que es un tema probablemente de círculo rojo, pero sí el reto ético es importante, ¿no? Sin duda. La defensa de las audiencias, ¿no? Los lineamientos que ha generado no tengo que enésima vez, pero yo creo que claramente para mí, al menos distinguible por tercera vez desde 2013, sí a mí me parece importante y de verdad no es un tema de que uno debería deslindarse. Creo que la causa es muy justa, el de derecho de las audiencias, porque pues, el primer tema era que queremos estar informados y que no todos los mexicanos estábamos informados, ¿no? Y que había, ¿no? A lo mejor por el tipo de sector se puede entender oligopolios, que hay pocas empresas en manos, o están las concesiones de radio, particularmente de televisión, en pocas manos, y que bueno, pues esto da pie a una reforma en su momento que también buscaba pues, que más personas estuviéramos informadas, que hubiera una pluralidad. A partir de la reforma se generó una tercera concesión, iba a haber una cuarta de un grupo radiodifusor que le iba a entrar a la televisión, pero pues, finalmente se quedó, no sé, entiendo que fue un tema de orden financiero. Quebró. Y bueno, la preocupación era cómo estamos más informados, no cómo nos llega más información a todos los mexicanos, era de origen. Pero la segunda, y entiendo que esto da pie a este concepto de los derechos de las audiencias, es que también esa información tenga un elemento que para mí es muy importante, que es el de la veracidad, sin caer en los limitantes de la libertad de expresión y de la posibilidad que se tiene. Yo creo que como cualquier medio, pues una cosa es el hecho y otra cosa es la opinión, ¿no? Y lo complejo que a veces es en el andar de pues, llevar la conducción de un medio, de andar distinguiendo como si fuera entrecomillados, es una locura, pues, que se trata de un hecho y que se trata de una opinión, ¿no? Es una locura. Claro, pero lo que yo sí quiero deslindar, no sé si sea la palabra, es que me parece que de repente se ha planteado esta idea de la defensa de los derechos de las audiencias y todos los elementos base que están, de hecho, en la Constitución desde el 2013, con un planteamiento de Morena, ¿no? Yo no recuerdo que sea Federico, que ha sido legislador en varias ocasiones. Me parece que el PRD pudo haber participado en aquel momento. Lo recuerdas bien, Javier Corral desde el PAN y con el PRD se impulsó desde el 2014 y en muchas ocasiones anteriores, pues. Sí, claro. Pero eso es otra cosa. Sí, a lo que me refería es que perdón. el nacimiento no solamente de lo que dice la Constitución, ¿no? Sino lo que dice la propia ley, y que da pie justamente a este documento de los lineamientos para pues garantizar justamente que estos derechos se cumplen de alguna manera, pues no son elementos nuevos que se han introducido en este régimen para efecto de generar alguna censura o algún elemento que vaya más allá de los mismos. Yo estuve leyendo los lineamientos y a mí realmente lo único que me parece cuestionable, y hablo estrictamente en lo jurídico, y podríamos hablar en otros elementos también, es que se traten de establecer multas, sanciones, para supuestos que no están establecidos Exacto. En la ley. En lo que veo en la ley solamente hay dos elementos que pueden generar multa. El no tener el código de la empresa, el código de ética en términos de derechos de las audiencias, y dos, no haber nombrado justamente al defensor de estos derechos, ¿no? Lo que creo es que me parece engañoso pensar que estos lineamientos que están en buena medida ahí, entiendo que la CIR está todavía trabajando con ellos, la propia CIR bueno, ya sacó un comunicado a decir que no estaban de acuerdo, ¿eh? Yo escuché dos entrevistas, leí el comunicado, las entrevistas fueron como más cautas, más suaves por parte del el efecto inhibidor, es el efecto inhibidor. Donde
No, donde decía que habían sido tomadas en cuenta varias de sus propuestas, pero que aún estaban con dos temas, ¿no? Efectivamente, el de no extender los supuestos en los que se pudiera llegar a alguna sanción, y uno que yo sí encontré en los lineamientos y me extrañó mucho verlo en las entrevistas o escucharlo en las entrevistas del presidente de la CIR, que fue el anonimato de las denuncias, porque claramente en los lineamientos sí establece perfectamente que debe establecerse nombre y apellido, ¿no? Entonces, pero en fin, ellos seguramente conocerán mucho más que yo de las... control terrible. De las un aparato de control. Lo que me niego yo a conceder es que sea la herramienta para frenar la libertad de expresión en México. Yo me estoy acordando un caso y verdaderamente porque sé que me viene a la mente el de Carmen Aristegui. Y no, vaya, ni siquiera había derecho de las audiencias en la Constitución y no había lineamientos sobre esos derechos. Es decir, en la parte fáctica, me parece que pues un gobernante con todo el peso del poder, desafortunadamente hoy en México hoy ya hace muchísimos años, si lo usaran para eso, tienen todavía la fuerza para poder callar periodistas o para callar conductores en caso de que pues, no les convenga la línea editorial, ¿no? Entonces sí creo que eso desafortunadamente pues, no tiene nada que ver. Yo sí creo que hay derecho de las audiencias. Les voy a platicar un caso muy breve. Un programa muy escuchado a nivel nacional, un poco de revista, pero pues que también trae temas políticos y jurídicos de repente. Yo estaba impresionado lo que... fue al arranque del sexenio del presidente López Obrador, y hablaba una persona que tenía como invitada, pero como un tema de hecho, no como un tema de análisis o de opinión, donde hablaba de la gravedad del impuesto a las herencias que había aprobado el gobierno de Morena. Y ustedes saben perfectamente que jamás ha sucedido eso. No sé si ha habido una sola iniciativa. Creo que en alguna legislatura antepasada hubo una iniciativa, pero jamás ha habido el apoyo del gobierno. Y se dio como un hecho en el programa que se había aprobado la iniciativa. Entonces, por supuesto que hay faltas a la veracidad, y me parece que cualquier procedimiento y cualquier herramienta para poder denunciar a los propios medios estas situaciones, que ya tocan temas de orden social. Pero con una persona con nombre y apellido que denuncia, y no con anonimatos, yo invento la denuncia. Ante el defensor, por eso dice la presidenta y también la presidenta de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que es un tema, digamos, no recuerdo, ¿cómo dice? Autocontrol, autodeterminación, porque el defensor de cada una de las empresas o los canales, porque también entiendo que hay esa variante, es una persona, pues que si bien tiene la limitante de no haber trabajado 2 años anteriores para la empresa, sí lo contrata la empresa misma, ¿no? No es un externo. Lo que sí dicen los lineamientos es que en un punto donde no hay satisfacción por la persona que genera la queja, sí puede acudir ante la comisión y ahí sí se podría presentar el caso donde, bueno, pues sintiéramos que es el propio gobierno, ahora ya en esta comisión, que ya no es autónoma,